¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Juris Deportiva. Continuamos con nuestra serie de episodios con participantes del grupo EDEX Sport. Y en esta oportunidad nos acompaña Diego Andrés Salazar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este nuevo podcast de Juris Deportiva. Muy contento de participar en mi primer podcast. Eh, Quiero decir que he tenido el profesor Luis de profesor en muchos espacios y ahorita tengo la fortuna de ya estar haciendo un podcast con él hablando de lo que más nos gusta, que es relacionado al deporte y el derecho. De acuerdo, así es. Hemos intercambiado en varias oportunidades, opiniones académicas. Pero, Diego, en ese sentido, como hemos tenido tantas interacciones nosotros, pero cuéntale a la gente, ¿cómo llegaste tú a este mundo del derecho deportivo? Bueno, llegar al mundo del derecho deportivo en verdad es algo novedoso, fue algo novedoso para mí. Sin mentirle, hace aproximadamente año y medio, 2 años, no tenía ni idea de la existencia del derecho deportivo. Entonces fue en esa etapa en que ya te gradúas de tu pregrado, ya estás trabajando, pero decir, bueno, ¿y ahorita en qué voy a enfocar? ¿En qué te apasiona? ¿En qué ramo del derecho estás apasionado? Me puse en una búsqueda exhaustiva, las especializaciones y posgrados más comunes que administrativo, que laboral, pero no encontraba como ese feeling, esa afinidad, hasta que por una persona que prácticamente me hizo a llegar, a entrar en este mundo, que es el profesor también Félix Burgos de la Universidad Externado, él me dijo, mira, yo estoy haciendo derecho deportivo, en ese entonces él estaba en una universidad del exterior, me llamó muchísimo la atención y posteriormente ya entré, investigué en mi casa de pregrado universitario como la Universidad Externado y orgullosamente abrió la primera especialización en Colombia, entré y felizmente soy especialista en Derecho Deportivo. Qué bueno, qué bueno. Y de los mejores profesores, Félix, todo lo que conoce y su trabajo, muy Es bueno genial. ese inicio, definitivamente. Ujú. Diego, entremos en materia. La idea es que hablemos hoy sobre la obligación que tienen los clubes de fútbol de prestarle o cederle sus jugadores a las selecciones nacionales. Aquí entra algo muy importante del fútbol, eh, esa dicotomía que hay entre el contrato con los clubes de fútbol y la relación, porque normalmente no hay contrato con las selecciones nacionales. Y para eso vamos a utilizar un caso en específico. Háblanos al respecto. Listo, para dirimir esta cuestión que acabas de decir de la obligación de liberar los jugadores por parte de los clubes a las federaciones nacionales, vamos a utilizar el caso que recientemente, toma este caso porque es muy reciente, es del jugador Oscar Cortés. Pertenece al Club Los Millonarios de Colombia y él ha sido comúnmente convocado a la selección de la categoría, a la selección sub-20. ¿Qué es lo que pasa? Este jugador prácticamente en el último tiempo estalló, empieza a jugar muy bien, ¿ya? Antes era suplente en Millonarios, ahorita se convierte en un jugador fundamental para los logros deportivos de la institución. Entonces, viene los llamados preconvocatorios a las selecciones nacionales para ir al Mundial de Argentina, que se va a disputar ahorita, el 20 de mayo del presente año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El club anunció el 1 de mayo que no iba a liberar al joven talento porque pues tenía sus pretensiones deportivas, ¿ya? Sin embargo, al día siguiente, el 2 de mayo, la Federación Colombiana envía la lista de preconvocados donde figura quién, el jugador Oscar Cortés. Se pone acá en Colombia una discusión académica de periodistas, de amigos en la tienda de barrio, de todos, y decían, oigan,
¿es obligación por parte del club prestar al jugador? El club está diciendo que no lo presta. La federación dice, venga para acá que yo lo quiero. Y muchos de los periodistas, por eso es que aquí vamos a desmenuzar el caso, es con las normas estipuladas en los estatutos correspondientes. Muchos decían, no, pero es que el estatuto del jugador de la Federación Colombiana establece sanciones para el club que no preste el jugador al llamado a las elecciones. Y dice, sin importar la categoría. Entonces ya empezaron el run run en los medios de comunicación diciendo, es obligación de Millonarios prestar al jugador. Es obligatorio. Millonarios, ¿qué termina haciendo? Esto es un caso hipotético, porque al final no hubo litigio, ¿ya? Pero es muy interesante tratar los temas que se podrían haber causado a raíz de este caso. Ya, si se hubiera ido esto ante el litigio, directamente ante la FIFA, hubiera sido hermoso. Pero bueno, no fue así. Millonarios al final terminó cediendo, pero no es bueno que quede en el aire que lo cedió porque era obligatorio que lo prestara, que lo liberara. La conclusión anticipo es que no es obligación por parte del Club Millonarios haber liberado al jugador. Y ya vamos a entrar a mirar específicamente por qué, de esta razón, cuáles son los supuestos normativos y sí, y qué se estipula referente a este tema. No, cuéntanos, porque ¿cómo se llega a eso? Porque al contrario, lo que tú decían, sale sancionado. Tú dices, no sale sancionado porque hay unas normas. Cuéntanos al respecto. Listo. Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta el estatuto de la FIFA. Vamos a empezar a mirar el estatuto de la FIFA porque a partir de ahí va a ser como nuestra directriz para resolver, para posteriormente mirar el estatuto del jugador de la Federación Colombiana. ¿Qué dice el estatuto respecto de las obligaciones que tienen las federaciones nacionales? ¿Ya? Entonces, rápidamente, quiero decir que el estatuto de la FIFA en sus artículos 14 y 15 nos enseñan distintas obligaciones que tiene la federación en miembros para pertenecer al mundo federado, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es? Si usted quiere venir aquí a participar del mundo FIFA, del mundo federativo, usted tiene que cumplir como mínimo los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA, entre otras como por ejemplo acudir ante el TAS, bueno, etcétera. Hay otras obligaciones que ahí estipulan. Además, también nos dice el mismo estatuto de la FIFA en su artículo 19 que reconoce a las federaciones la autonomía e independencia para ellos administrar sus propios asuntos. ¿Ya? Entonces, ahí nos dice, bueno, pero entonces, ¿está subordinada o no la Federación Nacional a la FIFA? Y la respuesta, en principio, yo te voy a decir tajantemente, claro que sí, está totalmente subordinada. Ya es más, es una obligación de las federaciones miembros establecer en sus estatutos dicha sumisión ante la FIFA. ¿Ya? Y es más, la Federación Colombiana de Fútbol, en su estatuto, creo que es el artículo número 1, es donde dice claramente, la Federación Colombiana de Fútbol está afiliada a la FIFA, y reconoce claramente todos sus estatutos y reglamentos. No obstante, habiendo dicho esto, la FIFA también, a pesar de sus estatutos, saca los reglamentos ya más específicos con relación a la transferencia de los jugadores. ¿Por qué tocó este reglamento? Porque también nos va a ayudar a dirimir o resolver este asunto. ¿Qué nos dice este reglamento en su anexo 1? Nos dice, los clubes tienen la obligación de liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos de su país de nacionalidad cuando son convocados a la asociación correspondiente. Dice que la liberación es obligatoria para todos los partidos que estén programados en el calendario internacional, así como para los partidos de las competencias finales de la Copa Mundial. Ojo que ahí ya este reglamento nos dice, es obligatorio para todas las federaciones nacionales el liberar al jugador, pero ojo,
no en cualquier momento, nos dice exclusivamente que son en los partidos programados por el calendario internacional o para las competiciones finales de la Copa del Mundo, entre otras. Creo que también hay un tercer inciso que en este momento no lo recuerdo. Pero ojo que aquí ya nos dice de manera taxativa que son 3 momentos de la liberación obligatoria. Entonces, bueno, dicho esto y estudiando estas normas, vamos a ver ahora cómo fue la articulación que hizo la Federación Colombiana de Fútbol respecto a la obligación de la cesión de la liberación de los jugadores en competencias oficiales. Porque es diferente, o sea, la regulación de la Federación Colombiana es diferente a la de FIFA, entonces. Eh, es diferente es diferente en un punto, y es en cuestión de las sanciones que ellos implican. Estipula de una vez la sanción, pero permítame, vamos por partes, porque también estos artículos del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana también nos hacen una remisión especial al calendario internacional, lo cual nos ayudaría a resolver mucho esto. Entonces, bueno, estudiando las normas del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, específicamente los artículos 54 y 55, establecen sanciones hasta por pérdida de puntos, que el jugador, si es convocado a la selección nacional y no es liberado, no lo puede usar. O sea, son sanciones gravísimas en carácter deportivo para el club que no lo llegue a liberar. Pero ojo, porque el segundo inciso del artículo 47 eh, me dice que... Del 47 de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, del Estatuto del Jugador, exactamente. Me dice que igualmente esta obligación aplica tanto para los partidos programados por el calendario internacional de FIFA como para aquellos partidos sobre los cuales el comité ejecutivo haya tomado una decisión especial. ¿Ya? Entonces, aquí ya los propios estatutos de la Federación Colombiana nos pone un margen, un límite sobre los cuales la obligación de los clubes de liberar de manera obligatoria a sus jugadores. Entonces, claro, hay que hacer la tarea. ¿Qué es el calendario internacional? ¿A qué se refieren con el calendario internacional? ¿Ya? Porque me aparece calendario internacional tanto en el estatuto de la FIFA, tanto en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, como en el estatuto del jugador. Entonces, listo. Nos vamos al estatuto de la FIFA para determinar qué es eso del calendario internacional. En últimas, el calendario internacional son los partidos internacionales que son programados y debidamente programados por el Consejo de la FIFA, ¿ya? Y ellos tienen una programación que puede ser desde 4 a 8 años. Entonces, las competencias del calendario internacional están programadas como mínimo de 4 años de anterioridad. Me meto, hago el trabajo investigativo de verificar en el calendario internacional de la FIFA, porque, ojo, aquí también hay una cuestión, que muchas personas se meten a la página de la FIFA, buscan torneo, y ahí está publicado el torneo de la categoría sub-20, pero ojo, eso es muy diferente al calendario internacional que oficialmente determina el Consejo de la FIFA. Entonces no hay que caer en ese error. Una vez verificado cuál es el calendario internacional para el periodo 2023, oh sorpresa, el Mundial Sub-20, no señor, no se encuentra determinado dentro del calendario 2023. Entonces, por ende, tanto el estatuto de la FIFA, tanto el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA y el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol nos remiten a la obligatoriedad de cesión del jugador únicamente si está en el calendario FIFA, lo cual no está. Dicho esto, ¿qué nos llega a concluir? ¿Cuál es la conclusión del caso? Millonarios se dio al jugador. Perfecto, porque en últimas también, pues no nos vamos a decir mentira, un mundial de fútbol es una vitrina económica para cualquier equipo de fútbol, y más como un jugador de esos que tiene una proyección brutal, tiene unas características muy buenas. Pero obviamente Millonarios acá en Colombia es un equipo grande, reconocidos. Ellos también compiten por logros deportivos. A lo que voy es que a la final Millonarios terminó liberando al jugador, pero Millonarios, si hubiera querido,
Hubiera dicho, no señor, así usted lo pida, yo no lo presto, yo no lo libero. ¿Por qué razón? Vea, tanto en los estatutos de la FIFA que usted se acogió, tanto en los mismos estatutos que usted creó, me dice que están sujetos para estar obligados a la cesión o liberación del jugador, están en el calendario, lo cual este caso no lo es. Muy interesante, porque lo que tú dices, se pudo haber abierto un procedimiento disciplinario, fuerte, porque esa fue la amenaza, ¿no? Mira, si tú tienes la obligación de liberar al jugador, este, y no lo haces, pues puedes perder los partidos en los que él juegue y una cantidad de cosas y se abren todo un proceso y unas vías disciplinarias. En todo caso, ya un poco para ir terminando, pero que me parece súper interesante todo, pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, Diego, si la contradicción, por ejemplo, tú dices, en FIFA dice la obligación es cuando el partido está fijado en el calendario, pero en Colombia dice la obligación es cuando está fijado en el calendario o cuando lo aprueba excepcionalmente el Consejo. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese aprobado excepcionalmente el Consejo y eso no está en el estatuto de la FIFA? Hay una especie de choque entre uno y otro. ¿Cómo se resuelven esos choques? Claro, primero hay que mencionar que el mundo del deporte, del fútbol, del fútbol federado es un monopolio. Ya estamos bajo un sistema de organización jerárquica, prácticamente que lo que busca son reglas uniformes y armónicas, las cuales los clubes se subordinan a sus federaciones nacionales y las federaciones nacionales se subordinan a la federación internacional. En principio, uno puede creer que esta subordinación es totalitaria, es 100%, pero también hay matices, hay grises, porque los mismos estatutos de la FIFA dan plena libertad a las federaciones nacionales de crear sus estatutos y autorregularse de acuerdo a sus capacidades, a su capacidad económica, porque no es lo mismo, para nada es lo mismo la Federación Colombiana de Fútbol, por ejemplo, a la Federación Alemana. Ya son otros intereses, otros montos, son otra estructura totalmente Otra diferente. legislación, otra Otra legislación, legislación. totalmente, otra legislación totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice la FIFA? Miren, con relación a esto quiero hacer un paréntesis, porque si bien es cierto, en varios laudos del TAS, por ejemplo, en uno del caso del 2008, por un caso de indisciplina del jugador peruano Claudio Pizarro y la Federación Peruana de Fútbol, bueno, lo que interesa de este asunto es que establece el TAS que hay varias normas del Estatuto de la Federación Peruana que remiten a las normas de la FIFA y a sus reglamentos, ¿ya? Y aún así, en caso de contradicción entre reglamentos de la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, debe primar el reglamento de la FIFA. Ojo, pero esto es para este caso en cuestión porque esa Federación Peruana de Fútbol había omitido dentro de su estatuto darle el reconocimiento oficial de la FIFA. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay otros asuntos, otros intereses que la FIFA, ¿qué es lo que dice? Le doy la capacidad a usted, federación, como entidad autónoma independiente, de regularse. En este asunto en cuestión, en este caso del jugador de Millonarios, de estas normas, si la FIFA llega a decir que no es obligatorio, perdón, que es obligatorio el préstamo, la liberación del jugador, pero el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol da un margen y dice no, no es obligatorio la cesión, considero yo que debe primar el estatuto de la federación porque no es un asunto que reviste como de una importancia para que la Federación Internacional, para que la FIFA llegue directamente a tratar ese tema, como lo son, por Claro, ejemplo, los asuntos con menores de edad. Hay temas que son claro, obligatorios, que de no se acuerdo, puede usted salir de esos límites. Hay otros asuntos que da la plena disposición a las partes de que de ellos acuerdo. regulen.
Entonces, De en este acuerdo. asunto yo Te considero que es así. propongo, te propongo, Diego, que hagamos un podcast exclusivamente para eso, relación FIFA, Federaciones Nacionales. Pero estoy muy agradecido, aprendí muchísimo sobre esto. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Juris Deportiva. Gracias, profesor, y queda listo, quedamos pendientes para el próximo podcast y un saludo. Muchas gracias. Claro que sí, saludos, hasta luego. Hasta luego.